Hola hermanos, buen día tengan todos en este lunes 1 de junio del 2020. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Es una bendición meditar en la palabra de Dios y encontrar las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida. Deseando que Dios les guarde, les bendiga, les fortalezca de forma especial junto con su familia, en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Nuestro pasaje correspondiente este día es en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo escribió un par de cartas a la iglesia de Corinto, una iglesia con problemas, con dificultades. Es por eso que en la primera carta que envía a esta iglesia le exhorta a vivir de forma correcta y conforme a la voluntad de Dios, pues tenían algunos problemas como iglesia y estaban luchando con ciertos pecados, dando mal testimonio y situaciones complicadas en la misma iglesia. En la segunda carta, Pablo trata algunos temas sobre el amor de Cristo, sobre la nueva vida que tenemos los creyentes en Cristo, sobre su ministerio que Dios le dio. Y en el contexto del versículo que vamos a meditar, trata el apóstol Pablo sobre la necesidad y la urgencia de apartarnos del mundo y de las tinieblas para vivir en la luz como corresponde a los hijos de Dios. Así que meditemos en nuestro versículo, leamos nuevamente nuestro versículo que dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alcancemos las promesas, es nuestro tema. Una vez más, alcancemos las promesas a través de dos simples pero muy importantes pasos. Primero dice el versículo, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Por lo menos hay 5 promesas en el versículo 16, 17 y 18, que vamos a enumerar y al final meditamos sobre estas promesas. Primera promesa, habitaré y andaré entre ellos. Segunda, y seré su Dios. Tercero, ellos serán mi pueblo. Cuarto, yo los recibiré. Quinto, ellos serán mis hijos. Y Pablo comienza, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El primer paso para alcanzar estas promesas es una purificación. Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esta purificación es una especie de limpieza y comienza en el interior, en el espíritu. La limpieza y la purificación tiene que ser primero en el espíritu, en el corazón, en la mente, porque es ahí donde comienza todo. Si pretendemos purificar primeramente lo exterior, sería superficial, sería hipocresía, sería religiosidad y no sería una purificación auténtica. Entonces, Pablo trata esta purificación en doble enfoque. Primero en el espíritu, en lo interior y luego en lo exterior. En el exterior tenemos que tratar con nuestra carne, con aquellos viejos pecados, con aquellas viejas costumbres, con aquellas viejas manías. En esta purificación de la carne, tenemos que doblegar al yo, ese yo que siempre pretende sobresalir y siempre ofende a nuestro Dios, ese yo que siempre pretende satisfacerse a sí mismo y no satisfacer a su Dios. Es aquí, hermanos, donde termina, la purificación. La purificación es ese lavamiento que se dio en primera instancia en el momento que aceptamos a Cristo Jesús, en el momento que fuimos aceptados por Él como sus hijos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos todo nuestro ser y nuestra vida.
En ese momento se efectuó la santificación, la purificación espiritual con la sangre de Cristo. Esa purificación nos llevó ante el Padre, nos presentó ante el Padre como justos, como santos y como libres de toda maldad. Pero después de esa purificación, comienza una purificación constante y eso tiene que ver con nosotros. Es una purificación que tiene que darse constantemente, día y noche, donde tenemos que estar aliándonos con nuestro Dios y tenemos que tomarnos y aferrarnos de la palabra de Dios para poder lograr esa purificación, tanto en espíritu como en la carne. Recordemos, hermanos, también que la carne y el espíritu se oponen entre sí constantemente y mientras el espíritu o nuestro espíritu desea agradar a nuestro Dios, nuestra carne se opone a él y también pretende hacer lo propio. ¿Cuál? Pecar, pecar y pecar. Ofender a Dios. Y así esa guerra interminable o esa lucha interminable día con día se presenta y es ahí donde entra nuestra tarea. El doblegar la carne, ese yo, y darle cavidad al espíritu, a nuestro espíritu, para poder agradar a nuestro Dios. Entonces, primer paso para alcanzar las promesas de Dios tiene que ser una purificación. Purifiquémonos, hermanos, a través de la palabra de Dios. Segundo paso, consagración. Dice el versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En la consagración, hermanos, se, da, se dan una serie de cosas. Además de abandonar la vida antigua, abandonar el pecado, apartarnos del mundo, despreciar las cosas pecaminosas, se da el, sobre todo el hecho de agradar a nuestro Dios. Dice la última parte, la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es aquello que nos lleva a tratar y de agradar a Dios que lo merece todo, a ese Dios que nos ama tanto, a este Dios que no importa lo que, dónde estuvimos y cuánto pecado cometimos, Él en su infinito amor y su infinita misericordia nos amó. Ahora, el temor a ese Dios nos debe llevar a procurar siempre entregarnos sinceramente a Él. Y esto también se da de manera constante, hermanos. Esto es algo que debe ser día con día, a través de la oración. Hermanos, la consagración es esa entrega, es esa ofrenda a Dios de nuestra parte, de nuestro ser, hacia Él. Por cierto, también tiene que ser de mente, de cuerpo, de espíritu. Jesús dijo que si le amamos debemos guardar sus mandamientos y también guardar los mandamientos de Dios ahí entra en el temor de Dios. Por otro lado, Jesús dijo que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo. Hermanos, en la consagración entra todo nuestro ser. Nada queda afuera. Todo nuestro ser se involucra. Así que, hermanos, dos pasos importantes. Primero, purificación y luego consagración. No puede haber una consagración sin antes una purificación. Si pretendemos agradar a nuestro Dios, o pretendemos consagrarnos y entregarnos a Dios o dedicarnos a Dios sin antes habernos purificado, no va a resultar, hermanos, porque Dios desea una purificación en primera instancia para luego poder consagrarnos a Él. Entonces, este es el orden: purificación y luego consagración. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Veámoslo un poco detalladamente. Primero, Dios habitará entre nosotros. Permita que Dios habite en su hogar, en su familia, en su entorno. Deje que Él more con usted. Segunda promesa, Él será nuestro Dios. Si Él es su Dios, todo está bajo control. Usted puede estar tranquilo. Usted no tiene nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios lo cubre todo. Ahora bien, debemos evitar que otra cosa, cualquier cosa, tome el lugar de Dios. Dios tiene que llevarse o tener la prioridad en nuestra vida. Entonces, segunda promesa, Él será nuestro Dios. Tercera promesa, nosotros seremos su pueblo. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, nosotros que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, y que antes no conocíamos más que las tinieblas, ahora conocemos la luz admirable, participemos y disfrutemos de ser parte del pueblo de Dios. Cuarta promesa, Él nos recibirá, siempre y cuando estemos dispuestos a abandonar y a detestar y aborrecer lo inmundo, lo impuro, como dice el versículo 17. Él está dispuesto a recibirnos, a aceptarnos. Él nunca cierra sus brazos contra nosotros. Él siempre presto y dispuesto. Dice su palabra, el que viene a mí no le echo fuera. Esta es la cuarta promesa. Él nos recibirá o Él nos recibe. Quinta promesa. Nosotros seremos sus hijos. Hermanos, esto es uno de los más grandes regalos, uno de los más grandes privilegios que hemos adquirido nosotros. Ahora que hemos sido redimidos por Él, con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. No cualquiera puede participar de ella. De hecho, permítame decirles que estas promesas son inalcanzables para cualquier individuo terrenal, para cualquier persona que pretenda alcanzar estas promesas por sus propios medios, no lo va a lograr nunca. Estas promesas solamente las alcanzan y son, o en estas promesas las alcanzan solamente los hijos de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Usted y yo somos aptos para alcanzar estas promesas. A través de dos simples pasos, ya los vimos. Así que, qué grandes promesas tenemos. Gracias a Dios. No las merecemos, pero Él nos las da. Y como dijo el apóstol Pablo, puesto que tenemos tales promesas, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, purificación, y perfeccionémonos en santidad y en el temor de Dios. Consagración, hermanos. Espero que esto sea de bendición y de edificación para sus vidas. Les habló su hermano y amigo Israel Pérez Pérez. Le invito a que medite este pasaje en su hogar, con su familia, con sus hijos, con su gente, y descubra más promesas o más pasos incluso que tal vez no estamos meditando, descubriendo en este momento, pero que sin duda pueden estar presentes en la palabra de Dios. Deseo muchas bendiciones para sus vidas y que tengan todos un excelente día. Nos vemos en la próxima ocasión y en la próxima meditación que nos corresponde. Bendiciones a todos.